Bien, regresamos aquí una vez más. A ver, momento de conversar política y psicología, psicología y política con el licenciado Pedro Salas, recuperando la habitualidad. Semana pasada no pudimos salir, así que gracias, Pedro. Bueno, muchísimas gracias a vos, Mariano, y a toda la audiencia de Hora 60. Quería conversar contigo un tema que quizás fue análisis y mismo en pensar en voz alta de esta semana lo traía, que tenía que ver con esta polémica que se desató con la idea del gobierno provincial de volver a poner a uno satisfactorio, insatisfactorio y calificaciones de 1, 2 y 3 a los chicos entre cuarto y sexto grado de esta última parte, y de primero y tercero lo primero que comentaba. A ver, yo lo que parto es del sentido quizá que persiguió el gobierno provincial de intentar encontrarse con chicos que adquieran la responsabilidad, que adquieran la exigencia de pequeñitos. ¿Coincidís con eso? Mira, el primer punto que me parece interesante e importante de reflexionar es el para qué. Digo, porque la responsabilidad no solo se adquiere con una nota numérica o clasificando las producciones de los alumnos en muy satisfactorio, satisfactorio o aún no satisfactorio. En ese sentido, lo que podemos llegar a pensar es, primero, el para qué. Después me parece que hay nuevas modalidades para introducir la responsabilidad que nada tienen que ver con las notas, ¿no? Otro punto, otro factor muy importante también a pensar es si los contenidos de la escuela actual en un siglo tecnológico siguen vigentes. Entonces, en ese sentido se abre una serie de abanicos que ya no nos deja en una especularidad si está bien o está mal, ¿no? Me parece que abre una serie de preguntas que nos pueden ir permitiendo pensar el fenómeno educativo y cómo desarrollamos el interés en los jóvenes. Eso como primer punto. Como segundo punto interesante también para reflexionar, me parece que hay otras maneras de llegar al interés y a la responsabilidad. Maneras que tienen que ver, por ejemplo, con el trabajo grupal. Pero el trabajo grupal bien entendido. No, bueno, trabaja uno, descansan tres, sino cómo hacemos para que haya un interés colectivo. Porque del otro lado podríamos decir que si se pone una nota, esta nota va a ir a una clasificación y quizás estigmatizar a los niños que no llegan o que llegan. Digo, por exceso, por defecto, todo lo que tiene que ver con el acoso escolar está. Entonces, a mí, más que ver si un alumno está aplazado o aprobado, me interesa pensar en qué clase de ciudadanos estamos formando nosotros en nuestras escuelas bonaerenses. Bueno, pero pienso en esto que decías vos de quizá estigmatizar. Y yo decía, a ver, lo decía un poco también en el transcurso de la semana cuando hablábamos del tema. Yo recuerdo que yo tenía uno satisfactorio, el ANS, el S que era el satisfactorio y el MS que era el muy satisfactorio. Y ninguno de mis compañeros se vio traumado, si se quiere, por esa situación. Hoy por hoy, obviamente, uno ya cambia el eje respecto a la... Pero es que sobre los chicos y sobre las generaciones de niños que podría recaer esta calificación, ¿podría llegar a producirse un trauma? Bueno, a ver, primer punto. Que vos no te hayas visto afectado, quiere decir que tus compañeros por ahí la pasaron mal o no tuvieron algún tipo de padecimiento en ese sentido. A ver, decir que va a traer un trauma me parece excesivo. Lo que sí me parece es que tendríamos que ir pensando qué clase de méritos armamos en los establecimientos educativos bonaerenses. Digo, porque hay otros valores a rescatar, más allá de la nota numérica. Digo, cómo se trabaja en grupo, qué valores se transmiten. Bueno, digo, me parece que es cierto, es un mundo ultra competitivo. Ahora bien, nosotros queremos transmitirle eso a los alumnos, a los estudiantes, a los jóvenes ciudadanos que se están formando, o queremos transmitir otros valores. En ese punto me parece interesantísimo dar la discusión ya no de aprobado o desaprobado,
sino más bien en qué ciudadanos estamos formando para el futuro. La dinámica de la educación, ¿no la ves que tenga lugar para un buen desarrollo? Me parece que es la dinámica conocida, es la dinámica habitual en la que nos fuimos conformando como ciudadanía. Ahora bien, creo que esto ya empezó a quedar en desuso. Es decir, ¿qué clases de convivencias, qué clase de lazos sociales estamos generando entre los estudiantes? Eso es a mí lo que me parece mucho más interesante para poder pensar. Porque bien, una nota numérica no refleja la producción. Sí, no, a ver. No refleja la elaboración, no refleja los valores que puede tener una persona más allá de una nota numérica. Entonces, me parece que, incluso te diría que es un debate de modé, viejo. No estamos pensando cómo queremos mejorar la educación en la provincia de Buenos Aires. Bueno, quizá también sea o persiga un objetivo político que es quizá enfrentar a la última reforma del 2014, que justamente corría el eje de la calificación y de lo que tiene que ver con estas menciones que hacíamos alusión. Pero lo que vos planteás es, a ver si te interpreto, cambiar el sistema educativo en términos de enseñanza, ¿no? A ver, me parece que este sistema educativo, no lo digo yo, lo dicen los principales referentes de diversas líneas políticas, ¿no? Que ya está en crisis. Digamos, las organizaciones tienden al conflicto y a la crisis. Digo, estamos en un momento de crisis y yo te diría que también hay conflicto. Entonces, no se puede educar de la misma manera como hace 20 años o 30 años atrás, porque cambió el paradigma. Hoy por hoy, incluir una computadora ya no es innovador. Entonces, estamos viendo cómo mismo hay universidades virtuales o universidades que ya cuelgan cursos abiertos, como pasa en Coursera y diferentes lugares, diferentes plataformas en internet, y hoy estamos hablando de un aplazo o desaprobado cuando ya oficios, carreras autodidactas. Entonces, más que la nota, a mí lo que me parece interesante es de qué herramientas estamos dotando a los jóvenes que hoy van a las escuelas. Sí, no, a ver, creo que eso quizá es el objetivo superador frente a lo nuevo que se viene. Obviamente conversamos la temática y coincido contigo respecto a quizá abrir paso a cosas que produzcan un cambio real, pero pienso en el caso puntual y manteniendo la línea con esta idea de la reforma, o por lo menos este principio de reforma que planteaban desde las escuelas provinciales, y digo, ¿cuánto influye en definitiva, si es que influye para vos, el contexto? Digo, que el chico en la escuela provincial tenga la infraestructura adecuada, pueda asistir a clase por sobre lo que se enseña. No sé si me explico. Bueno, a ver, porque te explicas muy bien. La pregunta, sobre todo, para mí torna en relación a de qué manera se sitúa el enseñante, el docente, el profesor, la maestra o el maestro en relación al no saber. Creo que a eso me refiero cuando necesitamos rever el sistema educativo. Si pensamos en un maestro que sabe todo, estamos complicados. Si pensamos en la institución educativa como una institución garante de los saberes, estamos complicados, porque hoy los saberes no solo se circunscriben a las instituciones estatales. Hoy tenemos la enciclopedia más grande del mundo, es una enciclopedia en donde todos pueden indexar contenidos. Sí. Entonces, me parece que lo primero que hay que pensar es qué dirigentes políticos tenemos, qué dirigentes educativos hay, qué directores, docentes, y cuál es su posición respecto al saber. Y esa posición respecto al saber va a dar por efecto
qué estudiantes estamos formando. Ese es el punto nodal que hay que trabajar. Y frente a estos nuevos perfiles más autodidactas y más, si se quiere, de otra forma o otro sentido de adquirir quizá conceptos educativos, ¿crees que hay un cierto temor? Digo, porque también en esta situación se han expresado gremios, se han expresado asociaciones docentes. ¿Crees que hay cierto temor, por más de que sean jóvenes, de que esos jóvenes a corta edad ya superen al maestro que le está dando la clase o quien se ocupa de manejar al grupo? Desde ya que todo cambio genera conflicto y resistencias institucionales. El cambio tecnológico va en ese sentido. Pero acá hay un punto que es nodal y es más importante todavía. El tema no es el manejo de la técnica, porque desde ya que un alumno puede superar en técnica al docente. El tema es qué posición tiene el docente frente al saber o al no saber. Voy a un ejemplo claro, llano y demás. Que Messi sea el mejor jugador del mundo no quiere decir que haya un entrenador que no le pueda enseñar cosas. Él puede dominar perfectamente la táctica, ¿no? La táctica, la técnica. Ahora, puede haber alguien desde afuera que le ayude a incorporar nuevos conceptos y nuevos entendimientos. Y no por eso va a manejar mejor la técnica que Messi. Sí. Es bueno, es claro el ejemplo. Es claro y es concreto. Te quiero aprovechar para quizá cambiarte un poquito del eje que venimos conversando de la educación y preguntarte, sin dar nombres propios, si vos notás en la clase dirigencial política ciertos rasgos de perfiles que quizá manifiestan una bipolaridad en cuanto a lo que dicen y lo que hacen preocupante. Digo, porque sobre todo en el último tiempo con la ley antidespidos se ha visto absolutamente de todo. Digo, no sé si coincide ya saliendo del plano de la educación con esto, y crees que es algo que venimos trabajando ya cuando te tenemos aquí contigo, que son pura y exclusivamente construcciones de imagen y de momentos así. A ver, me parece que es muy interesante lo que planteás. Hoy por hoy estamos viendo perfiles netamente pragmáticos, no perfiles que se sostienen en un carril ideológico y lo sostienen. Creo que son muy pocos los ejemplos. Margarita Stolbizer podría ser una claramente, Pino Solanas, la izquierda, que sabemos dónde se sostienen y sostienen a rajatabla ese discurso. La realidad es que hay sociedades donde esos cambios discursivos se pagan. Se pagan con la condena de no votarlos. Un ejemplo claro es la sociedad norteamericana. Uno no puede estar a favor de una ley un día y en contra de la ley otro día y volver a estar a favor. No hay grises. Es blanco o negro. Nuestra sociedad no toma esos recaudos en la arena política. Con lo cual, el discurso es muchísimo más maleable. Se puede acomodar a gusto o disgusto. Con lo cual, si vamos viendo, en la última campaña presidencial quedó muy claro. Mientras había 3 con grandes chances a ser presidentes, esos 3 se fueron manteniendo en un sector gris. Digamos, recuerdo que los medios lo graficaban como la no campaña. En determinado momento solo quedaron Scioli y Macri como candidatos a la presidencia con una firmeza, y ahí el que quedó relegado fue Sergio Massa, que tuvo que salir a decir. Bueno, por ahí decir queda muy grande. Hablar un poco más de propuestas concretas. Digo, hago esta salvedad porque una cosa es hablar y otra cosa es decir. Digo, los dichos se tienen que sostener con las acciones. No, por supuesto. Y, digamos, la clase política no siempre refleja eso. En el sentido, sí, por ejemplo, podríamos situar a Del Caño, que es un tipo que dice, después si te gusta o no te gusta lo que dice, digo, él dijo, vamos a cobrar lo mismo que cobra un docente y su dieta se ajusta a eso. Digo, es un tipo que dice. Digo, que diga no quiere decir que uno esté más o menos cerca, pero sostiene con hechos aquello que él promete.
No, no sé si coincido contigo. Pero, y esto que vos decías, que me parece muy gráfico, ¿no? La sociedad argentina quizá no toma o no repara sobre los cambios que van tejiendo los políticos a partir de este pragmatismo. ¿Vos crees que en algún momento formará parte de eso? Porque, a ver, nosotros tendemos a querer copiar, ¿no? Digo, esto es una opinión personal. Nos encantan los debates en Estados Unidos, hagamos debate. Nos encanta cómo funciona el Senado, intentemos que el Senado funcione igual. Nos encanta House of Cards, juguemos todos a ser políticos americanos. Ahora, vos planteás bien, el americano, una vez que vos te diste vuelta, no te vota más. Bueno, acá, el argentino, ¿podrá? Bueno, a ver, lo primero que te digo es lo siguiente. Primero hay una cuestión de show, de espectáculo mediático. Hoy la política es espectáculo, acá y en Estados Unidos. En Estados Unidos es un espectáculo segmentado para un 20-25% de los ciudadanos. El resto no vota, ¿eh? Entonces vos tenés un 20-25% de ciudadanos movilizados que sí les interesa y el resto no les importa, ¿eh? No van a votar, el voto no es obligatorio, con lo cual es un segmento interesado. En nuestro país es un escenario diferente, porque hacer el voto obligatorio, hay personas que no les interesa ir a votar, si pudiesen elegir no irían nunca a votar, pero como la ley los obliga, van a votar. Entonces, ¿cómo se informa uno que hay que votar? Y bueno, tal cual, digamos, si hacemos el juego, muy pocos se deben acordar cuáles eran los 5 candidatos que llevaba Massa, por decirte un ejemplo, en el 2013. Sí. Sí. Entonces, muy bueno. Hoy por hoy la política es una mercancía que vende, donde hay muchos programas políticos que hoy por hoy encontró un nicho. Digo, esta cuestión que en los 90 estuvo bastante vacía, que por ahí Nata tenía el programa día de domingos a la noche, pero no había, hoy por hoy tiene pregnancia. Hoy por hoy es algo que se va comentando cada vez con... Bueno, el show, el espectáculo que tuvo mucha pregnancia en los años 90 fue el fútbol. Ahí se veía una clara pregnancia, que se abrieron los codificados, que había un partido los viernes, otro los sábados y demás. Proliferaron los diarios deportivos, proliferaron los espectáculos deportivos, las radios deportivas y demás. Hoy ese lugar ni en la política. Hoy, en menor medida, la verdad de estos tiempos es la política. La política, a ver, depende de qué entendamos por política, como depende de qué entendamos como por fútbol. Buena búsqueda de definición de conceptos. Porque, a ver, el fútbol. En los 90, ¿qué nos contaban del fútbol? Y va a ir a tal... Barros Echeloto va a ir a tal club, no va a ir a tal club, se peleó con el técnico, no se peleó con el técnico, tal no arregla, están en paro, en huelga. A ver, son trascendidos de los trascendidos. Es lo que los grandes medios quieren que se hable del fútbol. Digo, no hay un periodismo real que vos digas, vamos a hablar de esto, o el periodismo... Igual crecieron, hay mucho más periodismo especializado en la materia, pero se termina trabajando sobre lo superficial. Lo mismo pasa en la política. No es que se trabaja en lo profundo, en qué pasa, cómo pensar planes de adecuación y demás. Se trabaja en lo que mide y no mide. Hoy la política mide. Si mañana midiese 10 puntos menos de lo que mide hoy, no hay más programa de política. Habrá más programa de cocina. Sí, comprendo lo que estás atendiendo. Bueno, te invito a partir de la próxima semana, conversar sobre los temas que realmente invitan a la profundización, digo, que acerques vos y que desde este lugar podamos ir profundizándolos, desde tu análisis, de tu concepto, a partir de lo que vas viendo de las distintas personas, digo. ¿Qué temas en Argentina realmente hay que empezar a hablar de fondo? También para dar un aporte de este lugar, ¿no? Bueno, sería muy interesante y te súper agradezco la oportunidad.
Ha pasado con nosotros Pedro Salas nuevamente, así que agradecerte por este micro espacio que tenemos aquí, donde paramos un poquito la pelota e intentamos analizar, que creo que en definitiva es importante también hacerlo en el ámbito que le destinamos aquí en 260. Así que gracias por el reencuentro. Gracias, Manu, un abrazo.